Bien, debemos hallar la expresión analítica de ese regalito que aparece en la lámina. Extraordinariamente sencillo, nos vamos a situar. Mirad, yo he hecho un vistazo a ese eje de coordenadas y es evidente que aparecen 1, 2, 3, 4 y 5 trozos de funciones. Se trata de una función a trozos, 5 trozos de funciones, es decir, se va a corresponder a una función a trozos cuya expresión analítica está compuesta por 5 trozos de funciones. Vamos a hallar en primer lugar la expresión analítica de cada uno de los trozos. Empezamos por los más sencillos, mirad. Los más sencillos son los trozos paralelos al eje X. La expresión analítica del trozo A es una auténtica estupidez. Si yo prolongo, la Y siempre vale 2. La expresión analítica de esa semirrecta se supone que sigue hasta menos infinito y igual a 2. Voy a pasar al trozo C. Paralelo con el eje X. Su expresión analítica, la Y siempre vale 6. Pasamos al trozo D. Es un segmento paralelo al eje X en el que la Y siempre vale menos 4. Su expresión analítica, Y igual a menos 4. A, C y D, extraordinariamente sencillo. Pasamos en este caso al trozo B. Bastante sencillo si razonamos ordenadamente. Mirad, esto es un trozo de recta. Se supone que está contenido en esa recta que estoy indicando y consiguientemente, como todas las rectas del mundo, tienen su correspondiente expresión analítica. El segmento B, que es un trozo de recta, en concreto es un segmento, tiene que tener de expresión analítica Y igual mx más n. Sabemos que m es la pendiente. Consejo que os doy. Para hallar la expresión analítica de una recta hay varios métodos. Yo os doy un consejo mediante la pendiente y un punto por el que pasa. Por ejemplo, es evidente que ese segmento pasa por ese punto de coordenadas conocidas. Menos 4 para la X, 6 para la Y. Punto por el que pasa ese trozo de recta, menos 4, 6. Ya tengo el punto. Vamos a proceder a hallar la pendiente. Recordemos, tomo dos puntos cualesquiera, podía tomar estos dos, voy a tomar los extremos, formamos un triángulo rectángulo con esos puntos y la pendiente es cateto en el eje Y, 4 unidades, entre el cateto que se proyectaría en el eje X, 1, 2, 3, 4 unidades. Analizamos el signo. Esa recta con el eje OX positivo forma un ángulo entre 0 y 90 grados, pendiente positiva. Y la pendiente sabemos que se divide cateto en el eje Y entre cateto en el eje X, 4 entre 4, 1, pendiente de esa recta toma el valor 1. Luego en la expresión analítica ya sabemos el valor de m. Me quedaría que Y es igual a m que vale 1 multiplicado por x, es decir, x más n. Para hallar el valor de n, dispongo de ese punto. Cuando la x valga menos 4, la y tiene que valer 6. Sustituyo la y por 6, 6 igual a x que vale menos 4 más el valor de n. Vamos a hallar el valor de n, despejamos, menos 4 que pasa sumando, queda n igual a 10. Es decir, la expresión analítica de la recta B en concreto sería Y igual a m que es 1, 1 por xx, más el valor de n que hemos dicho que era 10. Tenemos la expresión analítica del trozo B, Y igual x más 10. Vamos con el último trozo, en este caso el trozo E, mismo razonamiento que en el caso del trozo B. Expresión analítica
de la recta donde está contenida esa semirrecta, igual mx más n. Debo localizar un punto y la pendiente de esa recta. Punto por el que pasa la recta, o más en rigor, la semirrecta, solamente es ese trozo de la recta donde está contenido, punto por el que pasa. Por ejemplo, ese punto veo que tiene coordenadas conocidas. Se trata de coger un punto de coordenadas exactas, 7 y 4. Punto 7, 4. Pendiente de esa recta. Por ejemplo, si yo quiero hallar la pendiente de esa recta gráficamente, con esos dos puntos procedo a formar el triángulo cateto en el eje Y, 3 unidades. Cateto en el eje X, 1 unidad. Signo de la pendiente. Con el eje OX positivo formo un ángulo entre 0 y 90 grados. Pendiente positiva. Y en concreto sería el cociente entre el cateto en el eje Y, que es 3, entre el cateto en el eje X, que es 1. 3 entre 1, 3. Conocemos la pendiente de esa recta. Si esta es su expresión analítica y m vale 3, me quedaría que y es igual a 3x, en este caso más n. ¿Cómo hallamos el valor de n? Podría prolongar la recta y ver dónde corta el eje Y. No es buen método matemático. Mejor con ese punto. Si mi recta pasa por este punto cuando la x valga 7, la y tiene que valer 4. Me llevo los valores a la expresión. Me quedaría, vamos a efectuarlo de memoria, la y 4, la x 7, 3 por 7, 21, la y 4, 21 que pasa restando, 4 menos 21, menos 17. En el fondo, si yo lo prolongo, tiene sentido que corte a la y más o menos gráficamente por el menos 17. La expresión analítica del trozo E se corresponde a esta función. M, que vale 3, es decir, 3x, y más el valor de n, en este caso, menos 17. Nos vamos a situar porque en el fondo es sencillo pero muy laborioso. Nos situamos. Queremos hallar la expresión analítica de la función a trozos que aparecía, es decir, de esas cosas verdes que aparecen por ahí. Tengo la expresión analítica de cada una de ellas. La vamos a poner. Expresión analítica de A, 2. Expresión analítica de B, x más 10. Expresión analítica de C, 6. La expresión analítica de D, que es menos 4, y expresión analítica del último trozo E, 3x menos 17. Primera parte del problema, parte concluida. Segunda parte, para terminar, la expresión analítica. Sentido común, mirad. Estas 4 expresiones analíticas, si yo las representaran, me darían las rectas enteras. Pero aquí solo hay unos trozos de esas expresiones analíticas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver qué valores toma la x del trozo A. Sentido común. El trozo A, la x empieza valiendo menos 6 y va hacia menos infinito. Es decir, la x del trozo A toma valores entre menos infinito y menos 6. Los infinitos nunca entran, intervalo abierto, para empezar no son números, nunca entran los infinitos en un intervalo. Y el menos 6 que está relleno, sí puede valer menos 6 la x, corchete. Pasamos al trozo B. Si miro los valores que puede tomar la x de ese trozo, desde menos 6 que no entra, está hueco, hasta ese valor que es menos 2 y que igualmente está hueco, no entraría. Pasamos al trozo C. Desde menos 2, en este caso a 2. Estos son los valores que toma la x de ese trozo de función. De menos 2 a 2 y no entra ninguno.
Pasamos al trozo D. Empieza valiendo 2 y llega a valer hasta 6. Si entra el 6, no entra el 2. Pasamos al último trozo, el trozo E, y su X va desde 6 que no entra hacia más infinito. 6 que no entra hacia más infinito, los infinitos nunca entran. Pero tenemos un problemilla. Yo debo expresar al lado de cada una de estas expresiones analíticas los valores que puede tomar su X. Pero a los matemáticos no les gusta esta nomenclatura. Debéis proceder de esta forma. Mismo significado. En el primer caso, aquí pone números comprendidos entre menos infinito y menos 6. O lo que es lo mismo, son valores de X menores o iguales que menos 6. Valores de X menores o iguales que menos 6. Analizo el segundo intervalo. Si alguien tiene dudas en entender esto, repasad el vídeo de intervalos. Números entre menos 6 y menos 2. Todos esos valores son mayores que menos 6 y menores que menos 2. Esos valores mayores que menos 6 y esos valores menores que menos 2. Pasamos a la tercera. Números entre menos 2 y 2. Esos valores son mayores que menos 2 y menores que 2. Valores de X mayores que menos 2 y menores que 2. Siguiente intervalo. Números entre 2 y 6. Todos son mayores que el 2 y menores o iguales que el 6. Esos valores de X, repetimos, mayores que el 2, mayores que el 2 y menores o iguales, porque está con corchete, que el 6. Vamos con el último intervalo. Números de 6 a más infinito. Los valores de X, en este caso, si van de 6 a más infinito y no entra el 6, son mayores que el 6. X mayores, en este caso, que el 6. En este momento, este regalito que aparece en la lámina, denominado expresión analítica de una función a trozos, la gráfica de esta función se corresponde al dibujo inicial. Si a alguien le hace mucha ilusión y no tiene otra cosa que hacer, si representáis esta expresión analítica de esta función a trozos, vais a obtener esos trozos de recta que aparecen en el eje de coordenadas. Ejercicio resuelto.